El nacimiento de Jesús, mitología griega, parte 1. ¿Dios embarazó a María? Una persona me pone que Jesús no tiene papá humano, por consiguiente no hereda tribu, y si no hereda tribu no puede ser el Mesías. Si judaizar es enseñar la ley de Moisés, hoy te voy a responder esta pregunta con la ley de Moisés, que es la que predicaba Jesús y la que predicaba Pablo. Nunca predicaron teología cristiana. Vamos a revisar el relato del nacimiento de Yeshua, según el Evangelio de Mateo, desde su contexto hebreo original, dejando de lado las interpretaciones religiosas posteriores. El objetivo es liberarnos de ideas preconcebidas para poder mirar el texto con los ojos del primer siglo, cuando la cultura, el idioma y las costumbres eran completamente distintas a las actuales. Lo que se busca es entender cómo entendieron este acontecimiento los primeros oyentes judíos, sin los filtros del cristianismo posterior ni de la polémica con el judaísmo rabínico. Parte 2. Miriam y Joseph. Compromiso y estatus matrimonial. El texto comienza señalando que Miriam, María, estaba comprometida con Joseph, José. En hebreo, la palabra que traduce comprometida es erusa, y en arameo se usa ketushin, que significa consagrada. En la cultura hebrea del siglo I, el matrimonio tenía dos fases. 1. Consagración o compromiso. Erusin, la mujer quedaba ya legalmente unida al hombre. 2. Cohabitación o unión plena, cuando la esposa pasaba a vivir en la casa del esposo. Por eso, Miriam ya era considerada esposa de Joseph, aunque todavía no vivían juntos. Si querían separarse, debía hacerse mediante un acto formal de divorcio, con una carta escrita y el consentimiento del varón. Esto explica por qué el texto llama a Joseph su esposo justo. Ambos tenían el estatus legal de casados, aunque el matrimonio no se había consumado aún. Fecundada por el poder del Eterno. El texto hebreo dice que Miriam fue hallada fecundada por el poder del Eterno, expresión que se traduce como Meruach HaKodesh, por el Espíritu Santo o influencia divina. En hebreo, la palabra ruach significa literalmente viento, aliento, influencia o movimiento de aire, y no necesariamente un ser espiritual separado. Por eso, traducir Ruach HaKodesh como influencia divina o fuerza del Eterno es más fiel al pensamiento hebreo que Espíritu Santo, en el sentido griego. El hebreo es un idioma de imágenes concretas. No habla de ideas abstractas, sino de acciones visibles de Dios en el mundo. Entonces, el autor no está diciendo que Dios embarazó a Miriam, sino que el proceso biológico de la concepción fue permitido o guiado por la influencia divina, un acto del poder del Eterno dentro del matrimonio. Parte 4. La fecundación en términos hebreos. El texto usa el término hebreo meboret, que literalmente significa fecundada. Este término deriva de la raíz avar, que significa transferir o pasar. En el contexto biológico moderno, eso equivale al pasaje de la semilla masculina al óvulo femenino, la unión que genera el embrión. Esto indica que el texto no niega una paternidad biológica humana, sino que atribuye la causa y el momento de la fecundación a la voluntad divina. Así como en Génesis se dice que Adonai visitó a Sara y ella concibió. Gen 21. Aquí se describe un hecho natural guiado por la mano del Eterno. En ambos casos, la intervención divina no sustituye al acto humano, sino que le da propósito y bendición. Parte de Joseph, el hombre justo. Joseph es presentado como un tzadik justo, alguien íntegro y compasivo. Al enterarse de que Miriam estaba embarazada, no quiso exponerla públicamente ni denunciarla, como permitía la Torá. 22. Si la hubiese acusado, la consecuencia podía ser la pena de muerte por lapidación. Pero Joseph actuó con misericordia y respeto. Prefirió encubrirla y separarse en silencio. En la mentalidad del Mediterráneo antiguo, esto mostraba honor y decencia, porque no quería que el embarazo, aún no comprendido, causara vergüenza ni sufrimiento. En ese momento, Joseph no sabe aún el origen del embarazo, por eso duda, reflexiona y se debate entre la justicia y la compasión. Parte 6. La revelación en sueños. Mientras medita sobre la situación, un mensajero celestial, Malach, se le aparece en sueños y le dice, Open quote, Joseph, hijo de David, no temas tomar a Miriam por esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del poder del Eterno. Close quote. El llamado hijo de David conecta a Joseph directamente con la línea davídica. De este modo, el texto deja claro que la genealogía de Yeshua viene por la línea paterna de Joseph, y no por la de Miriam. Esto concuerda con toda la tradición bíblica. En Israel, la tribu y el linaje se transmiten por vía paterna. Por eso, Yeshua puede ser llamado legítimamente hijo de David, porque su padre legal, y según este texto también biológico, desciende del rey David. Parte 6. Paralelos con el nacimiento de Moshe. El nacimiento de Yeshua tiene notables paralelos con el de Moshe, según la tradición judía. En Éxodo 2 se narra que Amram y Yochebed, padres de Moshe, ya estaban casados antes de su nacimiento y que hubo un periodo de separación.
El Talmud, Sotá 2a, Baba Batra 120a, y el Midrash Shemot Rabbah explican que Amram se separó de su esposa por temor al decreto del faraón que mandaba matar a los niños varones hebreos. Luego, Miriam, hermana de Moshe, profetizó que nacería el Redentor de Israel y convenció a su padre para reunirse nuevamente con su esposa. Según estas tradiciones, cuando se reconciliaron, Jochebed ya estaba embarazada. Este embarazo fue interpretado como una intervención divina, pero sin negar la paternidad de Amram. La tradición incluso dice que los ángeles celebraron su unión y que el nacimiento del libertador fue por voluntad del cielo. Este patrón, separación matrimonial, anuncio profético y embarazo por voluntad divina, es exactamente el mismo esquema que aparece en el relato de Miriam y Yosef en Mateo. Lectura rabínica y contexto midrashico. Los midrashim y los comentarios talmúdicos no son relatos históricos, sino formas simbólicas de interpretar la Torá. En el judaísmo del primer siglo, era común explicar los nacimientos milagrosos en términos de visitación divina, como en el caso de Sara, Rebeca o Ana, madre de Samuel. Por eso, el autor del Evangelio en hebreo usa el mismo lenguaje rabínico, no para decir que Miriam fue fecundada sin hombre, sino para indicar que el momento de la concepción fue guiado por la voluntad del Eterno, como los grandes nacimientos del Tanaj. Esta idea no tiene nada de pagano ni griego, es una continuidad dentro del pensamiento hebreo. Parte 9, el cumplimiento de la profecía de Isaías. El texto dice, open quote, todo esto ocurrió para cumplir lo dicho por el profeta. He aquí, la joven Alma concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel. Close quote. En hebreo, Alma significa joven mujer, no necesariamente virgen. En Isaías 7:14, el contexto histórico es la amenaza al rey Ahaz y la promesa de que un niño nacería como señal de salvación para la casa de David. El autor de Mateo no toma este versículo fuera de contexto, sino que lo lee como una profecía que se repite en distintos momentos de la historia. En tiempos de Isaías, fue una señal inmediata. En tiempos de Yeshua, una señal definitiva. Los profetas solían proyectar los acontecimientos presentes hacia una esperanza futura. Por eso Isaías 7:9 habla de un niño redentor, príncipe de paz y consejero admirable. Esta lectura midrashica era totalmente coherente con la exégesis judía del siglo I. Parte de X. Yeshua como cumplimiento del modelo bíblico. El relato hebreo de Mateo no inventa una teología nueva, sino que actualiza el patrón veterotestamentario de los nacimientos mesiánicos. El Eterno interviene en momentos de esterilidad, separación o crisis. Sara, Rebeca, Ana, Jochebed y ahora Miriam. En todos los casos, el hijo que nace tiene una misión redentora, un propósito que trasciende lo biológico. Así, Yeshua nace dentro de un matrimonio legítimo, bajo la protección de la Torá, pero en circunstancias especiales que evidencian la mano providente del Eterno. Conclusión general. El relato hebreo de Mateo no plantea un nacimiento virginal en sentido físico griego, sino una fecundación dirigida por la voluntad divina dentro del matrimonio de Yosef y Miriam. El énfasis está en la obediencia y justicia de Yosef, en la pureza de Miriam y en la intervención espiritual del Eterno. En el pensamiento hebreo, lo milagroso no suprime lo natural, lo eleva y lo orienta al propósito divino. De este modo, Yeshua es presentado como el nuevo Moshe, el Redentor anunciado, nacido en condiciones paralelas dentro de la fidelidad a la Torá. La genealogía davídica se mantiene, la profecía de Isaías se reinterpreta en clave mesiánica, y el espíritu Ruach actúa como el soplo de vida que el Eterno infunde en los grandes comienzos. Reflexión final. Open quote. El nacimiento de Yeshua, leído desde su contexto hebreo, no busca romper con el judaísmo, sino revelarlo en plenitud. Close quote. No se trata de un mito pagano ni de un dogma griego, sino de una historia profundamente judía, simbólica y mesiánica, donde la acción divina se expresa dentro del marco humano. No soy profeta, pero puedo leer tu mente. Estás pensando en Génesis cuando dice la simiente de la mujer, en hebreo es Sera, pero también aplica con Rebeca, con Sara y con los patriarcas. Sera es neutro, aplica no solamente a descendencia física, sino también espiritual. Sí, ya sé, muchas preguntas. Te prometo una parte 2.